y a llegar a esa conclusión cuando acabe esta sesión. Raquel es una activista de la encefalomielitis miálgica, de la fatiga crónica, y no por casualidad, como os comenté. Su hija Candela sufre esta enfermedad desde hace bastantes años y bueno, también os dije, ¿no?, que a través de una amiga común hace años me comentó si podía dar un poco de difusión de esta enfermedad. La primera vez que la escuché me parecía increíble que me pidiera que diera difusión de la enfermedad y ya quedé en deuda con ella eternamente. Entonces, bueno, esto es un sentimiento que tiene que ser compartido. Una vez que la escuchéis, de alguna manera todos somos responsables de hacer visibles estas enfermedades tan maltratadas por el sistema, de las que ya hemos hablado bastante en este aula. Así que, bueno, pues nos va a contar. Veis que hay una cámara, se está grabando el audio. Esto es porque su hija y su pareja, que los dos tienen fatiga crónica, síndrome de fatiga crónica, pues lo quieren escuchar y ser partícipes, ¿no? Luego las preguntas, ¿no? Sí. Luego de las preguntas que hagáis, todo esto les interesa muchísimo, ¿no? Así que cuando nos escuchen, un abrazo enorme para los dos, para Candela y para Sergio, sí, que no están solos, que estamos con ellos, lo saben, y que sientan toda nuestra energía, sí, cuando quieran. ¿Que me puedo quitar la mascarilla? Sí, sí, sí. Buenos días. Aunque a Eva no le gusta, a mí me resulta imprescindible dar las gracias. No voy a insistir mucho, pero dar visibilidad a algo en lo que normalmente encuentras rechazo, pues es de agradecer. Quería preguntaros si habéis visto la película Unrest. Me alegro mucho. Así que bueno, pues lo que en principio quería es hacer una comparativa, ya que hemos pasado por un confinamiento, ya sabemos lo que puede ser, ¿no?, llegar a no poder salir de casa. Esta es la historia de ellos, pero además encontrándose muy mal, sin poder salir de casa y con una situación de enfermedad muy dramática. Y bueno, eso lo dejo ahí para que sirva un poco de comparación, para que os podáis poner un poco en sus zapatos porque de alguna manera hemos podido palpar un poco lo que es un confinamiento, ¿no? Bueno, y empiezo. No tienes ni idea de lo que paso día a día desde hace más de 2 años. Ni lo que es despertarte y no poder mover un solo músculo de tu cuerpo, o que el simple hecho de ir al baño te suponga un esfuerzo atroz que luego pagas durante horas. No sabes lo desgarrador de renunciar a todo todos los días, arrinconar tus proyectos, tus planes, tu vida, y que tus días se reduzcan a vivir postrado en una cama, día tras día sin excepción, con todas sus interminables horas, viendo cómo todo pierde sentido. No sabes lo que es vivir con un miedo atroz de no salir nunca de un agujero tan hondo. Ni la profunda frustración de intentar curar una enfermedad incurable, crónica y severa que me lo está robando todo. Paso meses encerrada entre 4 paredes, alimentando la remota esperanza de que un jodido tratamiento funcione y conseguir ser la excepción de esta maldita enfermedad. Me desvivo por ese ansiado cambio que me devuelve al mundo que hace tiempo dejé, y créeme que cuanto más débil y vulnerable eres, esta lucha resulta más inhumana. Y yo la enfrento a diario. Quien hace esta reflexión es mi hija Candela. Cuando llevaba 2 años enferma, hizo esta reflexión, comentándolo con un amigo. Candela tiene 32 años en este momento y desde hace más de 6 años padece esta terrible enfermedad. La encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica
Se caracteriza porque es una fatiga severa que no es consecuencia de un esfuerzo excesivo, que no se recupera con el descanso y que al despertar se sienten infinitamente más agotados que cuando se durmieron, y que empeora con la actividad física y mental. Y además es una enfermedad desconocida, que no rara, ninguneada, maltratada, tergiversada y vilipendiada. Y ahora vamos a hacer un poquito de historia de dónde viene todo esto. En el año 1955, una misteriosa enfermedad similar a la polio afectó a 262 médicos y enfermeras de la Royal Free Hospital de Londres. El brote apareció en la revista The Lancet y una nueva enfermedad ingresó en el lenguaje médico, la encefalomielitis miálgica. Miálgica por los síntomas musculares y encefalomielitis por los diversos síntomas neurológicos. Y 2 décadas después, 2 psiquiatras, sin entrevistar a ninguno de aquellos pacientes, concluyeron que el brote de la Royal Free se debió a una histeria colectiva. Esto ya habéis visto también en la película, como en el lago Tahoe les ocurre lo mismo y también lo consideran una histeria colectiva. En la década de los 70, la Sociedad de Psiquiatría Europea propuso que la encefalomielitis miálgica era un fenómeno psicosocial causado por la histeria colectiva, renombrando la enfermedad como mialgia nerviosa. Y con esta definición y sin explicaciones orgánicas de la enfermedad, la comunidad médica comenzó a considerar el componente psiquiátrico como el principal factor de la enfermedad, lo que limitó drásticamente la investigación. Y durante la década de los 80, la encefalomielitis miálgica se vuelve a redefinir y se dio un nuevo y terrible nombre: síndrome de fatiga crónica, trivializando de esta manera una enfermedad grave y severa a un solo síntoma, la fatiga. Entonces, en esta charla me propongo dejar claras 3 cosas muy concretas. Primero, la evidencia de la encefalomielitis miálgica, síndrome de fatiga crónica, su severidad y fisiopatología. Segundo, qué es la encefalomielitis miálgica, síndrome de fatiga crónica, qué es, en qué consiste. Y tercero, el nivel de abandono e incomprensión de estos enfermos. Entonces vamos con la primera, la evidencia. Os quiero hablar de 2 evidencias. La primera, está reconocida por la Organización Mundial de la Salud desde el año 1969 como una enfermedad neurológica. Por lo tanto, ni psíquica, ni psicológica, ni trastornos de conducta, sencillamente neurológica, como el Parkinson o el Alzheimer. Y la segunda evidencia de las que os quiero hablar es sobre la revisión sistemática del año 2015. En el año 2015, el Instituto de Medicina americano publicó una revisión sistemática, que como ya sabréis, una revisión sistemática es un metaanálisis, contempla los estudios más rigurosos y sus conclusiones sientan cátedra. Es la máxima valoración que puede recibir un estudio. El resultado de dicho estudio implica siempre máximo nivel de evidencia. Bueno, pues dicha revisión se hizo a petición de la FDA, el NIH y el CDC, las instituciones más importantes de salud americanas. Y además a estas se unieron otras instituciones de salud internacionales, porque pues había mucho interés por saber qué había detrás de esta enfermedad. Y os digo, eso fue en el año 2015, es decir, antes de ayer. Bien, pues dicho estudio demuestra, más allá de toda duda, la naturaleza somática de esta enfermedad, así como sus características fisiopatológicas y el grado de severidad de la misma. El estudio resalta que esta fatiga provoca una incapacidad total para recuperar los niveles de antes de la enfermedad a nivel laboral, académico y social.
Y además el estudio incluye algunos ejemplos del significado de la fatiga extrema. Por ejemplo, estar demasiado exhausto como para cambiarse de ropa, lo que hacen cada 7 o 10 días. Esto le pasa a mi hija Candela. El día que Candela tiene fuerzas para poderse duchar, me lo escribe, me dice, hoy tengo fuerzas para ducharme. Hay veces que está tan mal que ni siquiera tiene las fuerzas, sino que sencillamente tenemos que ir al médico y no le queda más remedio. No le queda más remedio que ducharse y asearse. Y ella tiene una butaquita al lado de la ducha, que nada más ducharse se tiene que sentar, esperar, porque ese movimiento sencillo que todos hacemos todos los días, a ella le cuesta la misma vida. Muchas veces, dice el estudio, el agotamiento es tan extremo que hasta hablar les resulta imposible. Y esto con ella también es así. Pues hay veces que la tengo que recoger para llevarla a ciertas terapias y tal, y vamos completamente calladas. Yo también estoy callada porque sé que el simple hecho de que yo la hable y que ella quiera interactuar conmigo también la está agotando. Entonces, si yo veo que ella no me habla, yo tampoco la hablo. Para ella le es mucho más fácil ponerme WhatsApp, escribirme. Para todos ellos, para todos ellos en general, les es mucho más fácil escribir que hablar. O el esfuerzo de ir al baño diariamente, lo que les devuelve a la cama con dificultades para respirar y sintiéndose como si hubieran escalado una montaña. Eso es así, llegan a la cama como si hubieran escalado una montaña. Pues, como esta enfermedad es poco conocida, quien nos hable de síndrome de fatiga crónica, nos podríamos imaginar que a alguien le pasa algo así como esta chica. Ha ido a trabajar, se ha duchado, se ha puesto los pendientes, está bien arreglada y se ha caído dormida, desplomada encima del ordenador. Esto no es un síndrome de fatiga crónica. Esto es un síndrome de fatiga crónica. Este es Winnie, la habéis conocido en la película. Winnie, pues a nivel sensorial no soporta los ruidos, por eso siempre lleva cascos, no habla, come a través de una PEG. Su padre, Ron Davis, el genetista que está haciendo las mayores investigaciones sobre esta enfermedad, es el que está ahí detrás de la foto, ayudando. Su hermana, el novio de la hermana. Y esa es su situación a diario de Whitney. Ron Davis es un catedrático de bioquímica y genética y es director del Centro de Tecnología del Genoma Humano de la Universidad de Stanford. Tiene un currículum espectacular y a día de hoy pues dirige, como os digo, una de las investigaciones más importantes sobre la encefalomielitis miálgica, síndrome de fatiga crónica. O sea, él ha dejado su vocación en lo que estaba para ayudar a su hijo y de paso ayudarnos a todos los demás. Este es Winnie antes de enfermar. Me parece que también sale esta foto en la película. Bueno, además de la fatiga, hay otros dos síntomas muy importantes de los que os quiero hablar, aunque sea por encima, aunque se han descrito más de 60. No significa que todos tengan los 60 síntomas, pero sí tienen muchos síntomas. Como luego os voy a poner un pequeñito vídeo de Candela para que la conozcáis, ella también lo explica y se explica muy bien, entonces voy a pasar así, nada más que comentaros que la niebla mental, este síntoma, pues es debido a la inflamación que tienen en el cerebro y les hace tener dificultad para estructurar ideas o hacer una lectura comprensiva. Y el segundo, importantísimo, es el malestar posesfuerzo. Se llama malestar posesfuerzo, pero si lo vierais día a día, es el devastador posesfuerzo. Este síntoma es importantísimo porque caracteriza y distingue a la encefalomielitis miálgica de cualquier otra enfermedad que cursa con cansancio. ¿Por qué?
porque tú haces un esfuerzo hoy, como por ejemplo una sencilla ducha, y tu agotamiento devastador de ese esfuerzo te aparece a las 24 o 48 horas. Y eso no pasa en ninguna otra enfermedad. Bueno, pues estos son los dos de los que os quería hablar. Pasamos al segundo punto. ¿Qué es el síndrome de fatiga crónica? Bien, pues es la enfermedad crónica no letal, no se mueren, más severa e incapacitante que se conoce. Existe un estudio, este que tenéis aquí, la gráfica, que clasifica las enfermedades por el grado de bienestar que proporcionan, siendo la más devastadora, está ahí la primera, por encima de la más devastadora, el síndrome de fatiga crónica, por encima de enfermedades como el cáncer activo con quimioterapia, la esclerosis múltiple, artritis reumatoide, accidente cerebrovascular o fallo renal crónico. Del mismo modo, la doctora Nancy Klimas, que también sale en la película, indica que los pacientes con encefalomielitis miálgica se encuentran más enfermos que pacientes muriéndose de insuficiencia cardíaca congestiva o pacientes con SIDA en sus 2 últimos meses de vida, dejando patente que el nivel de vida de estos enfermos es deplorable. Y otro comentario que hizo la doctora Nancy Klimas: en mis pacientes de SIDA están en su mayoría sanos y vigorosos, gracias a 3 décadas de intensa y excelente investigación y miles de millones de dólares invertidos. Ahora hablaremos de eso. Miles de millones de dólares invertidos. Muchos de mis pacientes con síndrome de fatiga crónica están terriblemente enfermos y no pueden trabajar o participar en el cuidado de sus familias. Dividí mi tiempo clínico entre estas 2 enfermedades y puedo decirte que si tuviera que elegir, preferiría elegir tener SIDA. Esto es un comentario que ella hizo en el año 2009. En la gráfica, bueno, pues ya vemos en rojo la prevalencia de personas que lo padecen, en azul los recursos que se otorgan para cada una de estas enfermedades, y ya veis que no hay mucha diferencia, ¿no?, de cantidad de personas que la padecen, y en cambio los recursos es imposible, ¿no?, llegar con ese mínimo a conseguir encontrar ningún tratamiento. Entonces, Jenny Brea también, ahora con todo lo que ha pasado, nos dice que el NIH podría haber investigado sobre la encefalomielitis miálgica para buscar posibles tratamientos, pero miró para otro lado y abandonó a los pacientes. Y hoy los pacientes con COVID persistente hubieran sido valorados de otra forma, y el COVID persistente es un terrible desastre que podía tener cura. Bien, pues desgraciadamente y por el momento no tiene cura. El 75% de los enfermos están confinados en sus casas, y de estos una tercera parte pasan el 80-90% del día en cama, como es el caso de Candela y de Sergio, porque ya también le voy a introducir. Están los dos en un grado muy severo. Mueren bastantes años antes que las personas sanas, y las causas más comunes de su muerte son el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y el suicidio. Hace 6 años, y antes de comenzar la enfermedad, Candela ya era licenciada en la doble titulación de Derecho y AD. Había estado 1 año en Vancouver trabajando en una gran empresa. Ella habla inglés perfectamente. Le encanta viajar, se ha recorrido ya medio mundo. Esquía de maravilla. Todos los deportes le gustan. Le encanta bailar cualquier baile, se da bien salsa, bachata, sevillanas. Y sigo hablando en presente de ella porque me siento incapaz de decir era o hacía tal o cual cosa, porque sus ganas de vivir siguen intactas. Ella es muy inteligente, es una persona muy especial y además es muy, muy divertida.
Y aquel verano del 2015 fuimos a hacer el Camino de Santiago y ocurrió que tuvo una infección de orina y 2 días más tarde apareció repleta de picaduras de pulga. Y nos fuimos a urgencias y salimos de allí creyendo que todos nuestros problemas se habían resuelto, sin darnos cuenta que acabábamos de entrar en el infierno en el que ahora mismo nos encontramos. Y 2 meses después, Candela no podía con su alma, con un agotamiento extremo que la obligaba a no salir de la cama, acompañado de debilidad muscular, problemas gastrointestinales y múltiples síntomas más. Su vida quedó sepultada. Y ahora mismo Candela está muerta en vida. ¿Y qué le respondes a tu hija cuando después del terrible diagnóstico te pregunta: madre, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y no tienes una sola respuesta que ofrecerle. ¿Qué le puedo decir cuando la vida de la noche a la mañana se ha convertido en una estafa? Ahora todo requiere un gran esfuerzo para ella. Gestos que la mayoría no damos ninguna importancia, para ella suponen un esfuerzo atroz. Y aquellos que te dicen: pero cansados estamos todos. Debería existir una palabra distinta a cansancio, a fatiga, a astenia. De hecho, no debería llamarse síndrome de fatiga crónica. ¿Os imagináis que al Alzheimer se le llamara el síndrome del olvido crónico? Pero todos somos olvidadizos. Nos parecería absurdo tratar así a los enfermos de Alzheimer, y sin embargo ellos pues tienen que lidiar con esta desconfianza día a día. Normalmente tienen buena cara. Aquí es en su 29 cumpleaños, ya estaba malita. Ella ahora tiene 32. No parecen enfermos. Tanto es así que existe un libro escrito por una enferma y enfermera, compañera nuestra, que ella se llama Clara Valverde, cuyo título es, como pueden ver, pues tienes buena cara, tienes buena cara, síndrome de fatiga crónica, una enfermedad políticamente incorrecta. Lo que hace mucho más difícil la credibilidad de estos enfermos en las consultas de los médicos. No es una enfermedad rara. Para ser una enfermedad rara se tiene que dar en 1 de cada 10.000 y esta será casi en 1 de cada 100. Pero sí muy desconocida. Los médicos no han sido formados respecto a esta enfermedad, no la conocen, no conocen los criterios diagnósticos. Ahora hablamos de ellos, que están aquí. Y por lo tanto los enfermos están a la vez infradiagnosticados y supradiagnosticados, y van dando tumbos para acabar llegando a las unidades psiquiátricas equivocadamente. Candela también estuvo en psiquiatría, como digo, equivocadamente. Entonces, estos son los criterios diagnósticos, que son súper sencillos si se conocen. Del primer grupo hay que cumplir los 3. Una fatiga profunda de más de 6 meses, que de más de 6 meses siempre hay un primer día y un segundo día. Y es decir, no tendríamos por qué tardar 6 meses cuando las demás cosas están claras. El malestar esfuerzo del que os hablábamos antes, en el que al principio de la enfermedad no te das cuenta, no entiendes por qué de repente estás agotadísimo, no lo relacionas con el esfuerzo que hiciste el día anterior. Una vez que ya lo sabes, ellos enseguida lo relacionan. Y el sueño no reparador. Del segundo grupo hay que cumplir uno de estos 2. En este caso, Candela ya cumple los 2. El deterioro cognitivo es la nube mental de la que hablábamos antes, y la intolerancia ortostática, que es al ponerse de pie, aguantar muy poco tiempo de pie porque se marean. Y sobre todo si están sin caminar de pie. Pues eso es lo que decíamos, que la mayoría han pasado por el psiquiatra equivocadamente. Se calcula que el 90% de los enfermos no están diagnosticados. La media en España para conseguir este diagnóstico, según la Asociación de Síndrome de Fatiga Crónica de Madrid, es de 10 años. Así que imaginaros diagnosticar un EPOC o una psoriasis 10 años más tarde de cuando empezaron los primeros síntomas. Afecta a todos los rangos de edad, incluidos niños
adolescentes y jóvenes, y de ellos el 75% son mujeres. En Estados Unidos se estima que la padecen alrededor de 2 millones de personas. Y es muy común que debute tras una infección, ya sea vírica o bacteriana, como es el caso de Candela. Y es el caso del 90% de todos ellos. Por eso, ahora, después del COVID, una gran infección, pues ha creado muchos con el long COVID, post-COVID, que es un síndrome de fatiga crónica. Entonces, esta enfermedad la padece actualmente cerca del 1% de la población. Por lo tanto, no es una enfermedad rara. Es mucho más común que la enfermedad de Addison, el ELA y la esclerosis múltiple juntas. Y cada una de ellas ya sabemos que no es una enfermedad rara. Entonces, la agencia EFE y el New York Times ya han publicado noticias donde indican que entre el 15 y el 20% de personas curadas del COVID desarrollan secuelas post-COVID. Básicamente, fatiga e intolerancia al esfuerzo. Es decir, estamos hablando de un síndrome de fatiga crónica, porque toda infección tiene su post-infección. Todas. Lo que pasa es que son tan pocas las personas que se quedan afectadas, que solamente se nota cuando hay brotes generalizados. Bien, pues todas estas terminan siendo síndromes de fatiga crónica. Vale, y ahora os voy a poner el pequeño vídeo de Candela, que ella explica muy bien. Bueno, esto, ¿no? Que el COVID pues te trae de sorpresa un síndrome de fatiga crónica. Y el vídeo de Candela, del que os hablaba. ¿Cómo hago, Eva, para que arranque? Le doy al lente. ¡Ay! No he soltado. Un momento. Yo era una persona muy activa, me encantaba viajar, me encantaba el deporte, era amante de mi familia, de mis amigos, me encantaba bailar también. Además, a nivel profesional era muy ambiciosa, tengo 2 carreras, hablo inglés, he trabajado en el extranjero y cuando caí enferma me estaba preparando para las oposiciones de inspección del Banco de España. A raíz de la enfermedad he tenido que renunciar a absolutamente todo, al deporte, a mi vida laboral, a mi vida profesional, a mi vida familiar, social y hasta a mis necesidades más básicas. El simple hecho de darme una ducha me supone un esfuerzo atroz que no puedo hacer a diario. Mis síntomas consisten en una fatiga extrema que me obliga a permanecer en cama del 80% del día, en una disfunción neurocognitiva que me impide leer, mantener una conversación durante más de 10 o 15 minutos, me impide estructurar ideas, pensar con claridad y la sensación es como de una borrachera constante. Además tengo muchos problemas digestivos, lo que me obliga a llevar una dieta muy estricta. Tengo náuseas, mareos, dolores de cabeza, intolerancia a la luz, según qué días a los sonidos. Y el síntoma más distintivo de esta enfermedad, que es la fatiga post-esfuerzo, que consiste en una exacerbación de todos los síntomas ante cualquier mínima actividad, como puede ser una ducha, una conversación. Es más, grabar este vídeo que me está suponiendo un verdadero esfuerzo, sé que es algo que voy a pagar en las próximas horas o incluso días con mayor fatiga y en general con una exacerbación de todos mis síntomas. De manera que mi día a día consiste en lidiar con todos estos síntomas. Yo hace meses que no puedo salir de casa, únicamente salgo para ir al médico. Salgo de la cama en contadas ocasiones. Recibir visitas hace meses que ya me resulta imposible porque el precio a pagar era altísimo. Y bueno, dentro de mi estado tengo leves fluctuaciones, de manera que en un día bueno podría ver una película completa o seguir una serie. Y en un día malo sencillamente paso encamada absolutamente todo el día y normalmente con todo apagado porque la luz me resulta insoportable. De manera que literalmente el síndrome de fatiga crónica o encefalomelitis miálgica me ha condenado a vivir entre 4 paredes completamente aislada y lidiando con todos estos síntomas día tras día. O sea, te roba la vida, literalmente. Bueno, pues ahora
vamos a pasar al tercer punto, el nivel de abandono e incomprensión de estos enfermos, y quiero empezar con otro pequeño vídeo de Las Chicas de Oro. Era una serie cómica, y es un sketch cómico también, pero hay un momento en el que hablan de este tema de manera seria. Lo que sí quiero comentaros que desde luego, o sea, este sketch se hizo porque una guionista que hacía la serie padeció la enfermedad, y entonces, como se dio cuenta del horror que estaba viviendo, lo quiso introducir en un momento dado en la serie. Por supuesto, Candela, ni Sergio, ni nadie pueden ir a un restaurante, vestirse, ponerse como están aquí, como está la enferma, la supuesta enferma del síndrome de fatiga crónica. Ni siquiera puede estar de pie hablando con el médico con el que se encuentra, pero lo que es en sí la conversación que va a tener con el médico, esa la han vivido todos los enfermos de síndrome de fatiga crónica a lo largo de su vida de enfermedad, varias veces con distintos médicos. Perdona un segundo, Raquel. La serie a la que hace referencia, Las Chicas de Oro, fue una serie de los años 80. Por ahí, sí. Finales de los 70, principios de los 80. Pues ahora, como cualquier serie que podéis seguir en Netflix, que tiene muchísimo tironazo, pues esta era la serie del momento. Sí. Se caracterizaba porque Las Chicas de Oro se llamaba así, era una madre, una señora muy mayor, con una hija y otras dos amigas, todas de talluditas, de edad, ¿no? Y bueno, pues una serie que caló mucho, tenía ironía, muy simpática, un sentido del humor muy divertido, y fue muy puntera en esos años, con lo cual meter ese gag era muy potente, porque era tremendamente seguida. O sea, que eso era totalmente intencionado por lo que está diciendo Raquel. Ella sabía que iba a tener ese impacto por sí, los millones de miles de seguidores que tenían todo el mundo. Exacto, sí. Señoras, ¿qué beberán? Champán, el mejor que tengan. Oh, Dorothy, eso será carísimo. Tú calladita. Estáis todas invitadas. Esto es una celebración. ¿Qué es lo que celebran? Mi hija ha sabido que padece una enfermedad debilitante. Ah, Hasta tiene un nombre. Estoy emocionada. Todas lo estamos. de lo más natural. Enhorabuena. Champán del mejor. No sé explicar lo que se siente al estar solo enferma. No enferma y majareta. Saber qué es lo que tengo y que hay otras muchas personas que padecen la misma enfermedad. A mí el nombre no me gusta. Creo que podría mejorarse bastante. Eso mismo dijo el doctor Chang. Síndrome de fatiga crónica. Suena como si solo fuese una persona cansada cuando se trata de mucho más. Francamente, deberían ponerle tu nombre. El síndrome Sborna. El síndrome Sborna, que eso suena a película de terror. ¿No creéis que el mal de Devereux tiene más caché? Oh, Dios mío. Solo es una sugerencia. ¿Es él? ¿Quién? No puedo creerlo. Si es un ligue, lo vi primero. ¿Dónde está? Es el doctor Bath, el neurólogo que fui a visitar a Nueva York, el que me dijo que simplemente estaba envejeciendo y que fuese a ver a un psiquiatra. No hagas una escenita. Id pidiendo vosotras. ¿El doctor Bath? Sí. Seguramente ya no se acordará de mí. Usted me dijo que no estaba enferma. Haga memoria, me dijo, solo está envejeciendo. Lo siento en este momento. Comprendo, el que está envejeciendo es usted. Estaba bromeando. Quiero que sepa, doctor Bath, que yo estoy realmente enferma. Tengo el síndrome de fatiga crónica, un mal con todas las de la ley. Puede comprobarlo en el Centro de Control de Enfermedades. No sabe cuánto lo siento. Yo estoy contenta. Al menos sé que tengo algo concreto. Eso sin duda. Bien, ha sido un placer. No se precipite. Aún tengo que decirle algunas cosas. No todas las que querría decirle, solo algunas. Porque otras no pueden expresarse con palabras. Lo que he pasado, lo que me hizo usted pasar. Esto no puedo hacerlo aquí. Bien. Pero lo haré.
Luis, ¿quién es esta mujer? Mire, señora. Siéntese. Yo lo estuve mucho tiempo por su culpa. Doctor Bard, fui a visitarle enferma. Enferma y asustada. Y usted apenas me miró. No tenía la solución y en vez de decirme, lo siento, no sé lo que le ocurre a usted, me hizo sentir chiflada, como si me lo hubiese inventado todo. Usted me despachó sin más. Hizo que me sintiese como una niña, como una idiota, una neurótica que le estaba robando su precioso tiempo. ¿Es esa la bondad de su profesión? ¿Así es como cura? Nadie se merece esa clase de tratamiento, doctor Bard, nadie. Seguramente, si hubiese sido un hombre, me habría tomado más en serio y no me habría dicho que me fuese a la peluquería. Escuche, no estoy dispuesto a seguir escuchando. Cierra el pico, Luis. No sé dónde diablos pierden los médicos su humanidad, sin embargo la pierden. Si todos ustedes al comienzo de su carrera cayesen enfermos, pero muy enfermos durante un tiempo, seguramente aprenderían de eso más que de cualquier libro. Pruebe usted a escuchar a sus pacientes. Necesitan que les escuchen. Necesitan comprensión, necesitan un poco de compasión, necesitan mucho amor. Es posible que algún día esté usted al otro lado de la mesa. Y por muy enfadada que esté ahora, y le aseguro que en la vida lo he estado tanto, le deseo un médico mejor de lo que usted fue para mí. Señoras, ¿qué liberan? Champán. Ahí está. Bueno, pues vamos con el nivel de abandono e incomprensión de estos enfermos. Existen ciertas lagunas con enfermedades como esta, muy estigmatizadas por su propio nombre y por la falta de conocimiento que existe sobre ellas. Son enfermos verdaderamente incomprendidos. Y tengo muchísimos testimonios de primera mano y absolutamente desgarradores del trato que reciben estos enfermos en las consultas de los médicos. Y voy a comentar varios que sirvan de ejemplo y quiero indicar que esta es la tónica general que todos y cada uno de los enfermos reciben en las consultas de los médicos. Voy a empezar por una de mi hija. Cuando ya estaba diagnosticada fue a un médico, un internista, jefe de servicio de un importante hospital de Madrid, y sencillamente le dijo que no le pasaba nada, que era una actitud ante la vida, que lo que ella tenía era una actitud ante la vida y que en el momento que dejara de pensar que estaba enferma, se curaría. Y a modo de tratamiento le recomendó que se fuera a la playa. ¿Por qué se va a volver una maldita vaga si antes no paraba? ¿Quién quiere este tipo de vida? Tú lo que tienes que hacer es dejar de arruinar a tus padres, tomarte unos cubatas y echar un buen polvo. Esto se lo dijeron a Sergio. O tras enseñarle las irrefutables pruebas de la existencia y severidad de su enfermedad, el doctor le invitó a salir de su consulta empujándolo, mientras le decía que no voy a estudiar medicina 2 veces por ti. Otras perlas que conozco de primera mano: si diéramos bajas a todos los que están cansados en este país, nadie trabajaría. No te puedo mandar al especialista porque me han dicho que no puedo mandar a neuróticas. Tú eres de las que se inventan una enfermedad para así lograr pensiones, fibromialgia, fatiga crónica. Da lo mismo como lo llaméis. Pero si crees que te voy a dar un informe para esto, conmigo vas lista. O cosas mucho más sorprendentes y casi cómicas. He pensado que tus problemas digestivos y la hinchazón abdominal va a ser por un embarazo psicológico. O tú lo que tienes es una homosexualidad no asumida. Como veis, existe toda una variada gama de maltrato y de faltas de respeto, que serían inconcebibles en ciertas situaciones. Debemos crear un contexto en el que el enfermo no se sienta culpable de estar enfermo
y no tengamos que ver cosas tan horribles como decir, por ejemplo, que todo está en tu cabeza, que tienes que poner más de tu parte, que tienes que cambiar de actitud, sabiendo como sabemos que hay alteraciones importantes inmunológicas, endocrinas, cardiovasculares, evidentes y descritas. Y quiero hacer hincapié que este tipo de situaciones se deben considerar negligencias médicas, igual que si esto mismo le ocurriera a un paciente con cáncer. Además, estos enfermos son marginados por el propio sistema sanitario, siendo una enfermedad que está permanentemente cuestionada y estigmatizada. Solo el 6% de las facultades de medicina incluyen la encefalomielitis miálgica, síndrome de fatiga crónica, en sus planes de estudio y no en profundidad. Gran parte de los profesionales, valiéndose más de los prejuicios que de la evidencia, la consideran un trastorno psiquiátrico, tardando así la media de 10 años en alcanzar un diagnóstico, como se indicaba antes. Además, esto desarrolla otro grandísimo problema, que acaba convirtiendo la enfermedad en un estigma para el propio enfermo, ya que la incredulidad por parte no solo de los profesionales sanitarios, sino de las propias instituciones públicas, que por defecto les niegan las bajas laborales e incapacidades. Y os digo, el tribunal del INS vino a casa a ver a Candela porque ella no podía desplazarse, y a pesar de todo, le dieron el alta. En una situación, como os digo, como esta, le dieron el alta. No solamente le dan el alta a ella, le dan el alta a todos los síndromes de fatiga crónica o encefalitis miálgica, a todos les dan el alta, porque en el INS tienen su cuadernito con sus enfermedades, y si tu enfermedad no está en ese cuadernito, puedes estar muriéndote que te dan el alta. Y la cuestión es que Candela, con 32 años y sin hijos, se puede permitir el lujo de no ir a trabajar. Pero esta enfermedad, su máximo exponente se da entre los 30 y los 40 años, cuando ya tienes hecha una vida, una hipoteca, unos hijos, y ves un sufrimiento terrible, porque lo leemos en los foros, de gente en esta situación que tienen que ir a trabajar. Y es horroroso. Es horroroso las cosas que cuentan, cómo llegan al trabajo fatal, se tiran al suelo porque no pueden con su alma, o les piden al compañero que les fichen, volviendo en ambulancia, y mil maneras más, ¿no? Y ya muchas veces viendo excedencias sin tener de qué vivir, y es una lucha tremenda. Entonces, esto además, como os decía, lleva otro plus, y es que la propia familia que acompaña al enfermo al médico y está oyendo que no le pasa nada, empiezan a no creerles y terminan absolutamente solos, incomprendidos, porque lo que dice el médico va a misa. Y además seguro que con el mejor de los amores, diciendo, venga, anímate, venga, tienes que salir de esta. O sea, ese tipo de frases que se encuentran y terminan sintiéndose solos y abandonados, de familiares, de amigos y de todo el mundo que nos quiere creer. Bien, es verdad que la película Andrés nos dio tanta visibilidad y hizo a mucha gente caerse del guindo, a muchísima gente. De hecho, nosotros tenemos una parte de la familia con la que no nos hablamos por este tema, otra con la que no nos hablábamos. Después de la película, las cosas cambiaron mucho, porque entendieron que lo que había era de verdad, y además que era muy duro. Entonces, bueno, pues el mayor problema que tienen por encima de la enfermedad es este sentimiento de soledad y abandono que padecen, os diría, el 90% de los enfermos. Por eso el suicidio en ellos se multiplica por 7 con respecto a la población sana. Bueno, la película. Creo que yo la he visto 25 veces, más o menos, porque antes la poníamos y tal, y bueno, pues me sigue emocionando, ¿eh? No sé qué os habrá parecido, pero la película es que te llega al corazón. Tiene un montón de premios, como veis, y os lo dejo aquí, pues por si alguien no la ha visto, le invito a verla. No solamente es un documental sobre
sobre la enfermedad, sino que hay detrás una maravillosa historia de amor y un montón de cosas más que hacen que sea un peliculón. Luego, por otro lado, ya estoy acabando, sí que os quería comentar, sobre todo todos los que habéis visto la película, en el año 2019 en Estados Unidos, en el Reino Unido y en Dinamarca, los parlamentarios daneses ya acordaron por unanimidad, hicieron una declaración donde reconocen la encefalomielitis miálgica como una enfermedad somática y la coloca en los criterios de diagnóstico de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, jamás en Dinamarca van a volver a secuestrar a una niña para llevarse a un psiquiátrico fuera de sus padres. Eso ya no va a pasar jamás. Y en el año 2020, en España, en el Parlamento, el 13 de mayo, el día 12 es el Día Internacional del Síndrome de Fatiga Crónica, pues al día siguiente se hizo un escrito que se firmó por todos los partidos políticos. Bueno, pues también aclarando que es una enfermedad, con todo lo que ya os he comentado, severa, que hay que arroparla, que hay que cuidar a estos enfermos y darles investigación y todo lo que necesiten. Y eso, bueno, pues también fue un puntazo para nosotros, aquí en Whitney. Y ya por último, me despido con este vídeo de la madre de Whitney, que es una preciosidad. Our son Whitney Defoe has very severe ME/CFS, and most of the time he can't communicate with us or look at us at all. Every time he comes out of it, he looks at Ron and he pleads with Ron to help get him better. And it's silent. And here's what his motion looks like. He does prayer hands. He has a face of begging, please. And then he says, I want to get better. And a tear comes out of his eyes. And Ron always tells him, I'm working as hard as I can, as fast as I can, and I think I'm making progress. Francis Collins, you have the power to help end this crisis and return millions of people to their lives. You said good science takes time. I don't have time. I am young now. I am alive now. And every day that you do nothing, I am losing my life. We have already lost so many people to suicide, to neglect, to the severest forms of this disease. And we have already lost decades. The time to act is now. Pues muchas gracias. Mi correo para lo que queráis y todo lo que me queráis preguntar. Bueno, Raquel, gracias a ti una vez más por este testimonio tan desgarrador de una historia tan tremenda, ¿no? A ver, si habéis visto la película el fin de semana, bueno, pues os habrá impactado. La película es una realidad, como estamos viendo, ¿no? La verdad es que
yo tengo que hacer un esfuerzo porque cada año lo van pasando desde que vienes aquí, que ya no sé si hará 4 años, a lo mejor, o 5. La primera vez fue en el 2018, recién estrenada la película. En marzo así de 2018. Pues 2018, Candela sigue cumpliendo años y cada vez está un poquito peor. Yo reconozco que tengo hasta miedo de preguntarle cómo está. No. Me puedes preguntar que yo... Claro, porque eso es algo que ella también me dijo una vez que le molestaba mucho. En estas enfermedades complicadas, la gente por pudor, un poco por no saber qué decir, no preguntan, ¿verdad? Ya. Y es verdad, yo... a ver, a mí no me va a hacer daño ninguna pregunta. El drama que tenemos en casa lo tenemos totalmente asumido y prefiero contestar cualquier pregunta por dura que sea y que quede claro, que se entienda bien. No me voy a echar a llorar. De hecho, creo que hace ya mucho que no lloro. Lloré muchísimo al principio, pero llega un momento en que ya no quedan lágrimas y hay que ponerse a luchar, ¿no? Entonces, podéis preguntar lo que queráis, lo que os llegue al corazón y os quede con una duda, perfectamente. Y bueno, y si luego queréis, pues también está mi correo. Ella no se echa a llorar, yo siempre, cada vez que vienes, lo hago, inevitablemente. Tenéis una oportunidad única de preguntar, porque son testimonios únicos, ¿no? Cuando ella me pregunta, bueno, ya me lo dijo desde que vino en el 2018, a ver si entro también en aula de los estudiantes de medicina. Yo lo he intentado. Yo he hablado con los profesores que sé en los que puede estar encuadrada esta asignatura, y no es que me hayan dicho que no, pero sí, ya te lo diré, ya lo haremos, sin una intención franca, ¿no? A ver, lo que estamos contando, bueno, pues es algo especialmente sensible e importante. Estabas diciendo que os dio mucha alegría la carta firmada por todos los grupos políticos. ¿Qué ha pasado después, Raquel? Nada. Bueno, hay un reconocimiento institucional, pero no nada más. Bueno, pues uno se pregunta ya qué hay que hacer, ¿no? O sea, qué tienen que hacer estos pacientes, o sea, que de verdad tienen que ir explicando y arrastrándose para que nuestro sistema reconozca estas enfermedades. Es algo aberrante. Lo que pasa es que esto que os contamos aquí, si pasa mañana en vuestras prácticas tenéis a un paciente de estas características, oiréis algunas de estas frases tan terribles que ha dicho Raquel en algunos de nosotros. Entonces, bueno, cuando por lo menos veáis a estos pacientes o lo escuchéis, espero que tengáis respuesta, ¿no? Que reaccionéis, que de verdad no os mimeticéis con esta manera, ¿no? de pensar o de tratar, porque bueno, les hace, como ha dicho Raquel, más mal incluso que la enfermedad en sí misma. Sí, totalmente. ¿Preguntas? ¿Cuestiones? ¿Sí? Primero, gracias. Actualmente las investigaciones en qué punto están. ¿Se sabe el posible origen, las causas? No se sabe el origen. O sea, sabemos que la mayoría de las veces empieza tras una infección, pero la mayoría tenemos infecciones y no nos pasa nada. No sabemos qué cosa ocurre ahí para que se desarrolle esta enfermedad. No se sabe. La investigación está muy en pañales. Realmente Ron Davis es el que más interés ha tomado, y además se ha rodeado de un grupo importantísimo de médicos investigadores, algunos premios Nobel, pero está claro que mientras no haya una cantidad importante de recursos, por mucho que quieran, se quedan en pañales. Bien, es verdad que este año con el post-COVID ya están dando un poquitín más de dinero, pero para llegar a lo de los miles de millones que decía la doctora Nancy Klimas, que son necesarios con enfermedades tan gordas como el HIV, y es que esta es igual de gorda, pues cuando lleguemos, no sé, o sea, cuando lleguemos a ese nivel,
No sé cuándo será. De momento no hay nada esperanzador. Raquel ha hecho de todo. O sea, Sí. ha cogido a su hija, la ha metido en un avión y se la ha llevado donde le han dicho que hay una posibilidad Sí. de hacer algo. Y hemos hecho cosas, pero sin resultado. Y eso, y cuando el tratamiento, pero actualmente se toman nada más. ¿Qué tratamiento toma ahora, dices? Mira, hemos terminado un tratamiento con el médico belga al que íbamos, que ha durado 2 años. Se trataba de matar un bicho que se llama Borrelia, porque es un factor determinante para ellos que les causa mucho daño. No lo hemos conseguido, ahí sigue viva y coleando. Entonces, en este momento estamos haciendo pequeñas terapias, es decir, hemos cogido un camino totalmente distinto. También tengo que decir que Sergio, el novio de Candela, que también está igual de mal o peor, está en cuarto de medicina. Está en cuarto de medicina y de esta enfermedad sabe más que nadie en España, porque está sus pocas energías dedicadas única y exclusivamente a ver cómo salen de este hoyo. Entonces os podéis imaginar todo lo que puede saber, ¿no? Entonces, lo que nos explica es que el camino, la alternativa que tenemos ahora, una vez que con los tratamientos habituales no hemos sido eficaces, es el sistema inmunitario, que es lo que más afectado está, tratar de curarlo, porque si tú curas el sistema inmunitario, tu propio sistema inmunitario puede con cualquier bicho, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es quitar los tóxicos. Estamos en ello ahora mismo con una doctora que se llama doctora Yasco, pero que no hemos ido a ella. La doctora Yasco está en internet pone cómo es el mecanismo, cuáles son las pruebas que hay que hacer, esas pruebas sí son caras, y luego compra una serie de medicamentos que ya te va indicando, y estamos en eso ahora mismo, estamos empezando. Aparte, Candela también hace ¿cómo se llama? La acupuntura. Hace acupuntura, y la acupuntura hay días que la mejora un poquito, y ese poquito significa que a lo mejor podemos dar un paseo, pero vamos, un pequeñito paseo. Mi madre tiene 90 años y tiene Alzheimer y todos los días camina más de 1h30. O sea, mi madre tiene mucha más vida que mi hija, teniendo Alzheimer. Pues a lo mejor puede recoger un poquito la cocina, hacer una comidita que le gusta a ella cocinar, y pequeñas cosas, pero que van también como la pila del teléfono, cada día menos hasta que volvemos a ir. No siempre es igual de eficaz, le da un pelín más y eso pues lo aprovechamos. ¿Qué más? Estamos con una dieta muy estricta que se supone que a lo largo de muchos meses también traerá muchos beneficios, pero hay que esperar un tiempo todavía. Y pequeñas cosas de ese tipo que Sergio va viendo. Una maquinita que han encontrado por ahí con sus pegatinas, que tiene una serie de funciones y tal. Se las han estudiado una a una porque son 20 y tantas los programas que tiene, y también se pone la maquinita. O sea, miles de cosas, pero no hay nada ni nadie que te diga ponte la maquinita, haz acupuntura, haz la dieta esta. Eso no existe. Eso es el propio enfermo que se lo trabaja. ¿En qué casos, o sea, cuando por ejemplo lleváis a Candela a urgencias, en qué situación la lleváis? Nunca la llevamos a urgencias, nunca, ni ella ni nadie, ¿eh? No van a urgencias porque el miedo a que te coja un R2 que no tiene ni idea de nada y que ya sabemos que no te va a entender, o sea, lo solucionamos en casa. Jamás van a urgencias. A urgencias en el hospital os los vais a encontrar por un problema totalmente distinto a la enfermedad. Sí, por una cirugía o por algo sí. que sea totalmente diferente, vamos. Totalmente diferente. Y muchos ni siquiera lo dicen, ¿eh? Porque saben que se van a encontrar con que van a ser incomprendidos, con que les van a maltratar, y sencillamente lo normal es encontrárselos en las consultas de médicos de cabecera, pues cuando empiezan a tener los primeros cansancios, cuando empiezan a notar que algo está pasando. Ahí sí, en el hospital jamás. No van especialistas,
van... Pero, bueno, en el foro a veces se han encontrado que han tenido que ir por cualquier cosa o porque realmente se encontraban fatal y ya no quedaba otra, y las historias que cuentan son absolutamente dramáticas, en la urgencia. Tienen verdadero miedo. Y esto, o sea, va de manera gradual, es decir, al principio tras la infección, empiezan a notar algunos cansancios. Sí. A ver, hay gente que tarda años en caer. Candela cayó en 2 meses, pero sí es verdad que después de la infección esta, llegamos a Madrid a primeros de septiembre. A finales de septiembre tengo yo un WhatsApp de ella donde me dice: estoy cansadísima, me voy a ir a la clase de bachata porque ya la tengo pagada, que si no, no iba. Que ya era raro, ¿no? que ya dejaron una cosa de estas y se fue. Esto fue a finales de septiembre. En octubre siguieron aumentando los cansancios y en noviembre ya hubo un día que no se pudo levantar. Ya saltaron todas las alarmas. En noviembre ya estábamos en especialistas, ya la estaban viendo. Pero claro, había pasado un mes. Y entonces me acuerdo que fuimos a un especialista de síndrome de fatiga crónica y dijo: no, aquí no te pasa nada. Mis enfermos llevan 10 años con fatiga. Y dijo Candela: ¿10 años? ¿Cómo que 10 años? No se podía creer que existiera una enfermedad así, que no puede salir durante 10 años de la cama ni de la casa, ¿no? Y nada, ese le mandó una dieta y le dijo que quitara la leche y tal. Y llegaron los 6 meses y ya la diagnosticaron. ¿Y cómo supisteis que era fatiga crónica, en plan como diagnosticándolo vosotros directamente? Pues no lo diagnosticamos nosotros. A ver, este especialista al que primero que la llevé, que era especialista de síndrome de fatiga crónica, le llevé y le dije: la traigo porque entiendo que usted sabe de cansancios, algo me podrá decir de lo que le pasa a la niña, ¿no? Pero por supuesto yo descartaba totalmente que pudiera tener eso, porque ya nos habíamos leído en internet en qué consistía la enfermedad y en aquel momento Candela no cumplía los criterios en absoluto. O sea, ella no notábamos la fatiga post-esfuerzo, tampoco la pulsábamos, no sabíamos todavía lo que era, ¿no? Luego había días en los que estaba bien y además ella, como siempre le ha gustado caminar y hacer deporte, pues se iba al gimnasio, tal, no sé qué, y dices: no cuadra. A los 5 meses y después de un montón de pruebas, el médico que nos dio el diagnóstico, yo discutí con él y le dije: no puede ser, si no, sigue sin cumplir los criterios, y me dijo: los cumplirá. Y entonces, en aquel momento, pues, que fue durísimo, bueno, salimos del médico y me dice: Candela, ¿tú te creas que yo tengo eso? Tú no te creas que tengo, pero ya me lo creí. Sí que me lo creí, porque ya no quedaba nada que mirar. Entonces, pues ya estaba ahí. Y sí, nos lo dijo un médico muy a lo bestia. Nos dijo: no tiene cura, no gastéis el dinero porque no va a servir para nada. Y nada, hay que apechugar con ello. Algo así, fue como nos lo dijo. Pero claro, no te puedes quedar de brazos cruzados. O sea, empiezas a mirar y a hacer cosas porque... O sea, no te resignas a que esta niña, que hace 2 días estaba... Todavía siguió yendo durante un año a la academia donde la estaban preparando para la posición esta de inspector del Banco de España. Dentro de la academia ya despuntaba como una de las mejores. O sea, es que... O sea, no te concuerda que esté pasando eso con que no pueda hacer nada. Y eso fue... El dejar la academia fue el último que dejó de su vida de atrás. Y fue para ella muy doloroso. Ya me dijo un día: deja de pagar la mamá porque veo que no puedo. Muy duro todo eso. Dime. Como familiar, ¿cómo ha cambiado tu vida a raíz de... ¿Cómo? ¿Cómo ha cambiado tu vida? Ah, totalmente. ¿Y qué trato esperáis que los profesionales sanitarios demos a los familiares? Es que no te oigo bien. Que como familiar, ¿cómo ha cambiado tu vida? Sí. ¿Qué trato esperáis que los profesionales podamos dar a los familiares? Ah, vale.
Ahora ya te oigo. Mi vida no, la vida de toda la familia ha cambiado totalmente. Todo pivota alrededor de Candela. Unas simples vacaciones, nosotros ya no nos las proponemos como antes, que te ibas un mes de vacaciones. O sea, tenemos una casa en Cádiz a la que nos gusta ir, y bueno, pues hay que ir porque siempre hay que hacer algo, ¿no? Y vamos como de 10 en 10 días, que es el tiempo en que podemos dejar la nevera llena, todo organizado, para que no les falte de nada. Pues cosas como esa, todo, porque claro, no solamente es eso, es que hay que gestionar los médicos, hay que gestionar cosas de bancos, lo de los abogados, todo eso pende sobre nosotros. Lo mismo su hermano o mi marido, o sea, mi marido, que siempre viene conmigo, lo que pasa que ahora está en Cádiz precisamente por eso, porque había que hacer cosas y bueno, es lo que está en nuestra mente, continuamente. Si hay que llevarla a Bruselas, si hay que... Y bueno, y no nos pesa, o sea, pues la vida a veces te pone en este camino y es un camino en el que estás intentando hacer bien a un ser muy querido, pues ya está, lo cambiamos por la playa. O sea, prefiero 1000 veces estar aquí que estar en la playa, porque sé que aquí estoy haciéndole mucho bien a mi hija. Y lo otro que me habías dicho, ¿no? ¿Cómo ha cambiado tu vida? Sí, lo de mi vida ya lo he dicho, el otro. Ya, pero lo has dicho muy por encima. Lo has dicho muy por encima porque, fijaros, cuando la he visto, que generalmente la veo, hablamos por teléfono y tal, pero la suelo ver cuando viene aquí, lo primero que le he dicho, estás más delgada y tal, estoy en una dieta porque tengo que estar bien por Candela. Sí. O sea, ya no es tengo que estar bien por mí o tengo que hacer esto por mí. Todo lo que hace ella, lo que hace su marido, entonces, todo es por, ¿no? Efectivamente, sí, estoy un poco más delgadita porque estamos siguiendo todos también, una dieta keto. La dieta keto tiene un montón de ventajas, de tal manera que te mantiene más joven, más fuerte, más preparada contra enfermedades y todo eso, que yo esté fuerte para ella. Porque claro, es que mi hija tiene 30 años menos que yo y no le puedo faltar. Entonces, pues por eso. Te he preguntado también qué trato esperas de los profesionales. Efectivamente, sí, eso. Claro, pues por lo menos el arrope y el cariño, ¿no? Que cuando... primero que se estudie la enfermedad, sencillamente con que se sepan los criterios diagnósticos, que son tan sencillos, ya hay mucho ganado, porque en el momento en que un enfermo de cáncer es comprendido por el oncólogo, pues ya hay una sintonía entre ellos que te da un poco de paz y de tranquilidad. Eso es lo que esperamos, porque claro, si no hay cura, pues no hay cura, ¿no? A partir de ahí, pues se pueden proponer ciertas cosas, ciertas dietas, alguna cosita que les pueda mejorar y tal, como lo que os estoy contando, pero fundamentalmente la empatía con el enfermo. Eso es lo que espero. Sí, por eso yo tenía tanto interés también, aparte del grupo de enfermería, es el grupo de médicos, porque son ellos los que realmente les dan un trato malo. No todos los médicos, pero sí todos los enfermos han tenido un trato malo en algún momento de su enfermedad con algún médico. Antes lo ha comentado, ¿no? Pero yo creo que resume lo que está diciendo en compasión. O sea, que es una de las primeras cosas que ha dicho muy por encima. A mí cada vez que lo dice me remueve mucho, porque claro, ella, se decía antes, una activista de la fatiga crónica que viene a decir tratar con compasión a los pacientes de fatiga crónica. No poner en duda lo que les pasa, ¿no? Exacto. Yo quería preguntar que ¿se sabe si ella a lo mejor no hubiese tenido esa infección, si hubiese desarrollado la enfermedad igualmente más tarde? Es posible. Eso dice Sergio, que de alguna manera debe haber algún componente genético que salta ante una infección.
bueno, o a lo mejor no te salta nunca, tienes la suerte de que no te salte nunca, ¿no? Pero sí, porque todos tenemos infecciones y no todos terminamos con un síndrome de fatiga crónica, entonces sí que tiene que haber algún componente genético. También es curioso que se da en familias. Por ejemplo, la madre de Sergio también está afectada. Conocemos otra amiga, muy amiga, que ella está enferma y tiene unas niñas gemelas que también lo están. La película de Anne Rest también hay... También la madre. Sí. Y luego la hija también que aparece. O sea que sí, ahí hay algo que va de madres, porque es la madre la que lo transmite, de madres a hijos, y que efectivamente se desencadena en un momento determinado con una infección y no con todo el mundo. El Epstein-Barr lo desencadena con mucha facilidad, la mononucleosis. Hay muchísimos síndromes de fatiga crónica que empezaron con una mononucleosis. Pero fíjate, una mononucleosis, la población que la padece. Muchísima. Jóvenes. Y muchísima. La incidencia es altísima. O sea, que da el detonante, ¿sabes? Eso es lo que no se conoce. Eso es. Pero lo que sí que parece claro es que no fue aquella bacteria en el Camino de Santiago, es que la tocaba ahí, ¿sabes? Ya Sí. tocaba que debutara. Sí. Y que iba a debutar. Sí. Es decir, si hubiera cogido ese invierno una infección, una gripe bronquial, podría haber saltado también. Sí. Yo quería preguntar si se sabe si hay alguna campaña en España ahora mismo o ha habido recientemente sobre esto. Pues el día 12 de mayo hay una campaña a nivel internacional, y en España también se suele sumar alguna ciudad. En Madrid no, porque es que precisamente cae ahí siempre el puente de San Isidro y es una pena porque está Madrid vacío. Y lo hemos intentado alguna vez, pero es que entonces se ha hecho en Valencia, se ha hecho en Bilbao, se ha hecho en algunos sitios, siempre a raíz de la película. Lo que veis en la película, eso mismo también se ha hecho en España. Yo quería preguntar también, porque me ha llamado la atención lo de que el ejercicio físico no ayuda en nada. Todo lo contrario. La debilidad muscular, entonces, de estar tanto tiempo... Pues fatal, porque ella era una grandísima deportista, estaba hecha una piedra y ahora de piedra no le queda nada, claro, después de 6 años te puedes imaginar. Hacer ejercicio les empeora. De hecho, cuando en la revisión sistemática, propusieron volver a cambiar el nombre a la enfermedad y llamarla intolerancia al ejercicio, síndrome de intolerancia al ejercicio, porque el ejercicio les empeora muchísimo. Entonces, pues, si algún día mejora un poquito, pues empezaremos poco a poco a desarrollar toda esa musculatura y a que vaya mejorando, pero tiene que ponerse buena, si no... ¿Existe alguna red de enfermos en España? O sea, de personas que tienen... Bueno, hay asociaciones, en Madrid hay una asociación, hay otra... hay varias asociaciones en Madrid y no dan mucho de sí, la verdad. Para empezar, están llevadas por enfermos que están cansados y entonces la cosa ya se pone difícil y no tienen demasiado que ofrecer. Lo que sí hay a través de las redes, un chico que además es médico y lo está llevando muy bien y cada vez se está uniendo más, que se llama... ¿cómo se llama? Se me ha olvidado. Bueno, ya nos lo dirás. No te preocupes, cuando te acuerdas. No me acordaré. Hazlo visible o algo así, creo que es el nombre. Algunas de las fotos que he puesto son de sus campañas. Y ahí se está uniendo cada vez más. Este chico es súper inteligente, está estudiando medicina, no está severo y eso es una gran ayuda porque puede hacer cosas. Y bueno, pues sí, se mueven cositas. Pero al final lo importante es la investigación. Y para que haya investigación tiene que haber dinero. Y eso yo creo que en España no lo vamos a conseguir. Eso
es mucho más sencillo en Estados Unidos. Tiene Porque una además particularidad también esta enfermedad, por lo que uno ve, ¿no? Y cómo evolucionan, que también son como brotes, ¿no? De alguna manera. Muchas veces sí. Sí, porque... No, lo que pasa es que en el brote te encuentras con que mucha gente se ha quedado afectada, entonces se nota mucho más que cuando tú tienes un alumno que ha tenido una mononucleosis y dices que le pasa este chico que está todo ya cansado, y es uno. Pero claro, cuando tienes tanta gente infectada, está claro que de ahí unos cuantos van a salir con síndrome de Hart. Bueno, de hecho, Ron Davis, el padre de Whitney, se quedó con 200 enfermos de COVID porque sabía que hay muchos iban a quedar con el post-COVID. Y él quería estudiar lo que llaman la trampa metabólica. ¿Qué cosa es la que pasa de pasar de una infección al síndrome de fatiga crónica? Porque él entiende que si ve esa puerta, también puede dar marcha atrás a la puerta, ¿no? Si puedes entrar, a lo mejor puedes salir. Y efectivamente tenía razón. Y de esos creo que se había quedado con 60 o así que lo han desarrollado. O sea que son muy buenas ideas, ¿no? Esto desde luego hay muchísimas secuelas de COVID y yo estoy segura que se va a invertir ahí en investigación, porque ahora mismo es una de las principales secuelas que está quedando, ¿no? A raíz de esta enfermedad. Sí, y sobre todo ya se están dando cuenta que esa secuela se llama encefalomelitis miálgica, síndrome de fatiga crónica, porque al principio no lo relacionaban. Y es que tú te das la cabeza y dices, pero por favor, o sea, que no empiecen de cero, que ya hay muchas cosas, sobre todo en Estados Unidos, por lo menos allí ya lo van teniendo claro. Entonces, por eso digo que este año ya están pues ofreciendo más recursos, siendo todo muy escaso, pero bueno, son pasitos. Hay algo, cuando, si os fijáis, recordáis la película, que Jennifer Brea mejora con algún tratamiento y de repente se pone de pie y se pone... en algún caso, ¿no? También le ha pasado a Candela. Un poquito, ¿le ha pasado a Candela? Sí, pues con el primer tratamiento que empezamos, el LDI, bajas dosis de inmunoterapia, en español, era un tratamiento súper complicado porque ibas dando dosis, entonces las primeras dosis no te hacían nada hasta que llegas a lo que llaman tu dosis perfecta. Cuando dábamos con esa dosis perfecta, ella se ponía bien. Y le podía durar una semana, 10 días, y llegó a estar 23 días bien. Quedaba con las amigas, o sea, su vida normal, que parecía que ya nos habíamos olvidado de la enfermedad, pero luego vuelta otra vez como la pila del móvil. Pero si te pasabas de dosis, o sea, no siempre la dosis buena era la misma, porque podía variar muchas cosas, si tenías un catarrillo, si habías tomado un antibiótico, si te habías tomado un paracetamol, si tenías la vitamina D más bajita, si la tenías más alta, todo eso cambiaba la dosis. Entonces era un galimatías, de tal manera que si te pasabas de dosis caían en lo que ellos llaman el flare. Y tener un flare es lo mismo que estar en coma de no poder hablar, no poder coger la manta que se te ha caído de la cama y estar congelada, no poder coger el móvil aunque lo tengas aquí pegado, estar en coma. Y eso era horroroso. O sea, horrible, horrible, horrible. Y bueno, pues estuvimos dándole 1000 vueltas durante 3 años. Y Sergio se le ocurrieron unas cosas increíbles, buenísimas, que decía, este camino por aquí, más vitamina D, menos vitamina D, ¿no? Intentándolo de 1000 maneras. Pero al final tiramos la toalla porque no se quedaba consolidado. Y fue cuando empezamos con los antibióticos, nos hemos tirado 2 años, no ha servido para nada. Candela lleva 6, enferma, pues entre que empezamos y los meses de ahora, eso es lo que hemos estado haciendo. Lo que has contado de los suicidios es como es un tema tan tabú, además, que da tanto pánico decirlo. Sí. Ella nos ha contado, pero no vive con Candela, vive independizada. Cuenta un poquito también cómo vive, porque es un tema que a veces el abordaje no es cómodo, les puede dar un poquito de pudor preguntártelo, pero yo se lo hice la primera vez y me pareció muy interesante su pregunta, porque le dije, ¿tú temes por la vida de tu hija? ¿No? Esta situación y estos datos... ¿Pero quieres que cuente por qué vive solo? Bueno,
Cuando Candela se fue a Vancouver, entonces mi madre se quedó sin chica y nos retrajimos, porque es que además la historia de Candela era que se quería quedar a trabajar en Vancouver, si no en Vancouver, en Londres, y si no, siempre le ha gustado ser una gran viajera y quería trabajar fuera de España y tal. Entonces nos trajimos a mi madre y se fue directa a la habitación de Candela. Finalmente Candela llegó a España y estuvo trabajando en un despacho de abogados. Entonces le dijimos, bueno, pues vete a casa de Nana a vivir. Claro, ella feliz porque una casa muy grande tiene mi madre y independizada, pues ¿qué más quieres, no? Entonces, un año después cayó enferma. Y ahí sí que le rogué y le supliqué que por favor que volviera a casa, que se cambiara con el hermano, que para mí era un horror vivir así tal y cual, pero ella, que es muy inteligente, me explicó que su sueño tiene el sueño totalmente alterado. O sea, ella puede estar durmiendo durante el día y despierta durante la noche, es un sueño que va cambiando continuamente y que necesitaba ese descanso y de estar sin ruido en casa. Vivimos muy cerca, ella se siente que está totalmente arropada, que no le falta de nada, que yo estoy, que voy y vengo y ya está. Y bueno, pues así se quedó la cosa. Luego surgió el tema de Sergio. Yo ya con Sergio en casa pues también estoy más tranquila, ¿no? La chica que va a casa también va a la casa de ellos, en fin, y están así. Con respecto al tema del suicidio, con respecto a Candela, ni me lo planteo. No. Candela es una persona con una fe y unas creencias muy arraigadas, ya antes de caer enferma. Entonces, todo eso le da una fuerza y además un sostén. Candela te dice unas frases que te deja, o sea, por ejemplo, los planes de Dios son más importantes que los míos, aunque no los entienda. Y te quedas diciendo, madre mía. Bueno, hay veces cuando, pues últimamente, que no entendíamos nada de lo que está pasando y tal, y tanto ella como yo nos desesperamos y tal. Y le digo, parece que estamos muy solas, Candela. Y me dice, esta frase también es de África. Y me dice, mamá, Jesús en la cruz también se sintió muy solo, pero ya sabemos que no estaba solo. Muy fuerte, ¿no? Entonces, no existe esa posibilidad. Creo que con Sergio tampoco, aunque Sergio no es creyente, pero estar al lado de Candela pues es un plus para él. Y creo que en ese sentido ese miedo no lo tengo. Pero sí, lo que te contaba el otro día, me llamó una conocida con esta enfermedad, llorando, desesperada, me dijo, Raquel, no puedo más, me voy a suicidar. Estoy sola, no tengo nada de comida en la nevera, a mi hijo se le ha olvidado hacer el pedido, su hijo vive en Barcelona y ella vive en Madrid. Nadie me cree, mi madre no me cree, o sea, su madre es muy mayor porque esta debe ser pues tendrá 50 por ahí. Tiene un hermano que tampoco la cree. Toda la basura me dijo que la tenía en la terraza, la cocina manga por hombro y que llevaba un día sin comer. Entonces, bueno, me fui con mi hijo Juan y le llevamos comida para que cenara esa noche y al día siguiente, a través de las chicas que atienden a mi madre, pues encontré otra y también se la llevé y bueno, creo que ahora ya por ejemplo va funcionando en ese sentido, ¿no? Pero esa situación de soledad se da continuamente y es peor la soledad que la propia enfermedad, porque esta chica está mejor que Sergio Candela, está un poquito mejor, pero claro, su agotamiento, todo eso está ahí también. Así que así estamos. Bueno,
Bueno, yo estoy segura que algún año de estos que vengas, Raquel, tenemos que cambiar de discurso. Ojalá haya un reconocimiento y ojalá haya un tratamiento, ¿no? O sea, que esa es la esperanza que Ya, tenemos y que tener. contemos esto en pasado. Mirad lo que estaba pasando, pero ahora... Cuando nos remontamos, en la película Jennifer Brea lo cuenta muy bien, ¿no? Todas esas enfermedades que se han psiquiatrizado, etcétera, ¿no? Pues ojalá esto sea un pasado dentro de poco, ¿no? Y lo que te digo siempre, pues nada, esto es lo que les podemos brindar a los pacientes, que resulta insignificante, Raquel, porque escuchándote resulta insignificante, pero estoy segura que les ha cambiado también la mentalidad y un poco la percepción de esta enfermedad a todas las personas que te escuchan, como me cambió a mí, ¿no? Cuando te conocí. ¿Ibas a decir? Sí. No, sí... O sea, no os esperabais, ¿no?, que fuera tan dramático, o sí, o cómo lo veis. Con la película probablemente ya os situó, ¿no? Claro. Pues desde aquí ahora nuestro aplauso va para Candela, va para Sergio, va para ti, toda tu familia y para todos. Me he puesto ahí en el pantalón, en el cinturón. Bueno.